Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Como cada mañana, le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, concretamente al capítulo 18, el versículo 15. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis. Moisés había sido durante 40 años el pastor, el líder, el guía del pueblo de Israel. Pero él sabía perfectamente que tarde o temprano su ministerio terminaría. Él los llevó desde Egipto, la tierra de esclavitud, donde fueron liberados milagrosamente por el poder de Dios, hasta prácticamente la frontera de la tierra prometida. No logró entrar, como todos sabemos, entró Josué. Pero a ese profeta al cual él está haciendo referencia, no se refiere a Josué, su sucesor, sino a un profeta que el Señor levantaría, que también sería muy parecido a él en el sentido de que haría grandes señales, milagros y prodigios. Y Moisés dice que a ese profeta, a ese predicador, a ese exponente de la palabra verdadera de Dios, el pueblo tendría que oír. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Ese profeta ya vino. Y es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes el día que estaba siendo bautizado el Señor en el río Jordán? Dice la Biblia que se oyó la voz de Dios que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, Dios el Padre señaló a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que lo oyeran a Él, para que lo siguieran a Él, para que le obedecieran a Él. Y haciendo todo esto que les acabo de decir, tendríamos vida eterna y perdón de pecados en su nombre. En otras palabras, el profeta que tenía que venir, ya vino, cumplió con todas las profecías que se habían escrito tocante a su persona, y ahora solamente lo que tenemos que hacer es creer en Él, aceptar la obra perfecta que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y no dejar que nada ni nadie desplace la presencia del Señor de nuestras vidas, y que nadie se levante como vocero de Dios, apartándonos del Señor o enseñándonos cosas totalmente contrarias a las Sagradas Escrituras. Ya sé que a lo mejor esto que voy a decir a más de uno le sorprende o le choca, y es que hoy en día hay muchos que se llaman profetas o profetisas que realmente no tienen ni la más remota idea de lo que era un verdadero profeta del Señor. La mayoría de los profetas no eran personas queridas, populares, admiradas, sino más bien todo lo contrario. Eran personas que, al predicar la palabra de Dios, al confrontar al pueblo, al llamarles al arrepentimiento, pues en algunos casos eran apedreados. Los querían quitar de en medio porque no eran personas amadas, personas bien recibidas, personas populares, sino más bien todo lo contrario. No eran personas que endulzaban el oído de la audiencia. No eran personas que decían lo que en el fondo el pueblo quería oír. Eran personas que muchas veces predicaban en contra de lo establecido, predicaban en contra de la mala conducta y el mal ejemplo que daban los reyes, los sacerdotes, el pueblo. Lamentablemente hoy en día muchos que se autodenominan profetas o profetisas, lo único que hacen es repetir continuamente las palabras serás y tendrás, serás y tendrás. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, pero se olvidan de que para que el Señor te prospere, para que el Señor te use y te bendiga, tienes que arrepentirte de tus pecados, poner en orden tu vida, vivir en santidad, sin la cual, dicho sea de paso, nadie podrá ver al Señor. Así que, mis queridos hermanos, el verdadero profeta, el verdadero exponente de la palabra fue el Señor Jesucristo. Y Él hoy en día sigue tocando corazones, sigue haciendo milagros, señales y prodigios, y cambiando a aquellas personas y transformando aquellas vidas y aquellos corazones que quieren ser tratados y bendecidos por nuestro Dios. La pregunta es, ¿tú vas a aceptar lo que el Señor te enseña en su palabra? ¿O simplemente estás buscando a predicadores, a pastores, a personas que te digan lo que tú en el fondo quieres hacer? El Señor no siempre te va a dar la razón en todo lo que desees hacer, porque el Señor quiere lo mejor para tu vida.
y cosas que tú crees que te van a beneficiar a corto y a largo plazo te pueden perjudicar grandemente. Por lo tanto, atendamos a las palabras de Moisés cuando dijo que el Señor levantaría un predicador, a un profeta, que a él tendríamos que oír. Y nosotros, ¿cómo no vamos a oírlo a él? Cuando la palabra de Dios nos dice claramente, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy el Señor está llamándonos al arrepentimiento. No hay tiempo que perder. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Necesitamos como nunca antes vivir una vida consagrada, íntima, comunión con Él y poner nuestra vida en orden. No podemos pretender vivir en desorden y pretender que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere. Eso es lo que muchas personas buscan cuando van a estos pseudo profetas, cuando van a estas personas, hombres o mujeres, que te llaman aparte y te dicen lo que el Señor tiene para tu vida. Hermanos queridos, es tiempo de madurar. En todo caso, una persona que se te acerque y te diga algo, supuestamente de parte del Señor, lo que te diga no es palabra de Dios. Tiene que ser siempre filtrado a la luz de las Sagradas Escrituras. Y si en algún momento esa persona incluso te pide que hagas un pacto con él o con ella, que le des dinero para que sea tu cobertura espiritual, sal corriendo inmediatamente de ese lugar. Usted no tiene que darle dinero ni pactar con nadie, porque el Señor no se compra con dinero, la bendición de Dios no se compra, la bendición de Dios viene cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que, por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, lo que tenemos que hacer es madurar, crecer como creyentes, poner en práctica la palabra del Señor, y no se preocupen ustedes que el Señor te dará lo que Él crea conveniente en su momento. No tengan prisa, no se depriman, no se amarguen, porque la voluntad de Dios para tu vida es lo mejor. Nuestros pensamientos muchas veces no son sus pensamientos, son mucho más elevados, más profundos, van mucho más allá de la simple carnalidad o simplemente de tener la respuesta a esa petición que le hayamos hecho a nuestro Dios. Oramos en esta mañana y le pedimos al Señor que afine nuestros oídos y que estemos atentos a lo que el Señor tenga preparado para nosotros, que siempre, siempre, no te quepa la menor duda, será lo mejor para tu vida. Y recuerda, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No sigan a hombres. No pongan su mirada en los hombres, llámese pastor, profeta, apóstol, reverendo o lo que ustedes quieran llamarlo. Pongan su mirada y su confianza únicamente en Dios. Los hombres te van a fallar, los hombres se equivocan. Estamos viviendo tiempos en los que se levantarían, pues como dice la Escritura, falsos profetas, falsos apóstoles, y hay por todas partes este tipo de personas. La única manera de que usted pueda mantenerse firme y no llevarse nunca ninguna desilusión de nadie es poniendo su mirada y su confianza única y exclusivamente en nuestro buen Dios. Oramos en este momento a nuestro Señor, ponemos este día en sus manos y le damos a Él toda la gloria y toda la honra. Bendito Padre Celestial, gracias desde lo más profundo de nuestros corazones te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de comenzar un nuevo día con tu bendición. Queremos poner nuestra vida en orden, estar en plena sintonía contigo, dejar a un lado el pecado, la carnalidad, las banalidades de este mundo y seguirte, amarte y obedecerte solamente a ti. Guárdanos, Señor, como siempre, de todo peligro y de todo mal, y te lo pedimos con humildad en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente en esta mañana. Me encuentro en la ciudad de Alicante, donde por fin hemos podido adquirir ese terreno, esa finca, donde queremos invertir de nuestros recursos, de nuestro tiempo, para que se puedan realizar campamentos de jóvenes, retiros de matrimonios, reuniones donde otras iglesias puedan disfrutar de esta propiedad. Necesitamos voluntarios que quieran venir a ayudarnos, a pintar, a cortar árboles, a poner esta propiedad en condiciones para que lo antes posible la gente pueda venir y puedan hacer retiros, campamentos, convenciones, retiros, etcétera, etcétera. Si usted desea venir y echar una mano en la limpieza, en la pintura, en todas las reparaciones que tenemos que hacer de las casas que hay dentro de la propiedad,
pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Ahí encontrarán el correo y haremos todo lo posible para que usted pueda venir una temporada también a descansar y a disfrutar, pero también sobre todo a colaborar para que esta finca que Dios nos ha dado sea un lugar de bendición y donde muchas personas puedan ser bendecidas y donde muchas personas puedan recibir al Señor Jesucristo y palabra en sus corazones. Así es que ahí está la invitación. Les espero también dentro de muy poquito tiempo a nuestros hermanos de Guatemala. En unos días estaremos allí. Invito a todos los hermanos de Guatemala y los países de alrededor a que estén con nosotros en ese congreso que vamos a llevar a cabo. Seguimos adelante. Dios les bendiga y saludos desde Alicante para todos ustedes, mis queridos hermanos. Y todos una vez más, vamos. Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo verán. ¡Vamos! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aleluya, vamos. Y aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con mi onda y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. ¡Vamos fuerte! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene